Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. En la casa del Señor, amén. Que venimos a orar. Aleluya. Dice la palabra de Dios que es bienaventurado el que cree. Y creer no significa tener conocimiento. Creer es tener el conocimiento y hacer lo que el conocimiento de Dios dice. Son dos ingredientes, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe surge de la palabra. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo digo, la fe es un sistema que ignora el mundo carnal. Aleluya. Es como el agua y el aceite. ¿Sí? La fe no se une al sentimiento. La fe es la certeza de lo que tú crees. He estado pensando mucho en esa parte, porque la fe, cuando uno cree realmente, camina por encima del sentimiento y de las circunstancias. Y muchos de nosotros, mientras estamos en un momento de bonanza, tenemos una fe segura. Pero cuando entramos al departamento de a ver si es cierto que está firme esa fe, es ahí donde la fe demanda que no se arriesgue. Ahorita estaba ministrando a un joven que le diagnosticaron SIDA y joven. Hace como 2 años atrás lo ministré también, hablé con él y le dije, Dios tiene para ti grandes cosas. Y le di la información de nuestra iglesia. Él está en un estado de México. Y yo lo conozco por más de 30 años a él. Y ahora me contacta y me dice, estoy con una situación muy crítica. Le digo, bueno, lo que hiciste durante estos 2 años, deber de cultivar tu fe, ¿sí? Deber de ejercitar la fe, ignoraste los principios de la fe. Ahora la necesitas. Y no está. Digo, ahorita tienes que trabajar con el Dios de misericordia. Que Dios es misericordioso, que independientemente de lo que tú hiciste, Dios dice, aún yo tengo la capacidad para que salgas de donde estás. Amén. Pero si Dios tiene la capacidad de que nosotros vivamos con una fe fuerte, digo, ¿para qué nos arriesgamos? Es mi opinión, no sé la tuya. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo, como ahorita el estar aquí, el estar aquí ahorita es fe. Dices tú, no veo a los demás, ¿qué pasa? Que no te quiebres la cabeza. O sea, tú estás aquí y tú eres el que estás desarrollando la fe. O sea, yo no puedo desarrollar la fe por los demás. ¿Sí? Esa es la porción. Dijo el Señor, todo es posible para el que cree. No dijo, todo es posible para que tiene el buen pastor ahí en la tierra. No. Si fuera así, yo me fuera a meter bajo la cobertura de, me siento en una iglesia y no me muevo ahí. Pero no es así. Yo tengo que desarrollar fe. Prácticamente es la lista. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, algo que te va a ayudar, que parte de tu calificación era la asistencia. Aunque sacaras muy buenas calificaciones, pero faltaste mucho, te promediaban, ¿no? Y en aquel tiempo se usaban la calificación el 7, el 6, el 5, el 8, ¿no?
Y por más inteligente que fueras, sacabas 10, pero tuviste muchas faltas. 6.5. Y la puntualidad, el llegar a tiempo y tener la asistencia. ¿Por qué? Fíjate lo que forja, ¿qué es lo más importante dentro de lo que Jesús hizo en toda su trayectoria? La obediencia. La obediencia es la clave fundamental. Yo estoy convencido que cualquier cristiano que tiene conocimiento bíblico y es obediente a Dios está ungido. Está ungido. Porque ¿cómo es posible que Dios dice, yo honro a los que me honran? Si tú le honras a Él, al momento que tú hablas la palabra te va a responder. Diga, gloria a Dios, aleluya. Ve conmigo a Gálatas. Tengo ganas de oremos más en el Espíritu. Sí. Cuando uno ora en el Espíritu suceden cosas extraordinarias. Diga, gloria a Dios. Gálatas capítulo 1. Aleluya. Gálatas. ¿Estás ahí? Ahí en el versículo 6. Estoy maravillado, dice mi Biblia, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vamos a escudriñar esto lo que dice aquí. De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia de Cristo. Quiero que vea un punto ahí. Ahí está diciendo que el hombre se aleja de Cristo. Eso es lo que dice ahí. ¿Cómo es que se alejaron de Cristo? Olvidaron la sana doctrina. Al momento que la persona comienza a practicar pensamientos, ideas que no pertenecen a Dios, por ejemplo, el estar siempre con pensamientos malos, negativos, destructivos, ¿sí? Te alejas. Pero en este caso, en el que estamos leyendo, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Un qué? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? ¿Así dice? Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, aquí es donde yo quiero hacer énfasis, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, subraya la palabra recibido, también sea anatema. O sea, si tú recibiste la sana doctrina, la palabra, tú la leíste, y luego te predican alguna otra cosa, ¿sí? Anatema sean. Quien te predique otra cosa contraria a lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, el no vivir la palabra de Dios es por cualquier razón. El no vivirla, el dejar de vivirla. ¿Sí? Tú estás fuera de la perfecta voluntad de Dios. No estás oyendo a nadie externo hablarte, pero sí estás oyendo hablar tus circunstancias que hacen que te alejes.
¿Sí me entiende? Entonces, ¿a quién estás oyendo? A ti mismo. ¿Puedes ver? Véalo conmigo ahí. Como antes hemos dicho también, ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice el apóstol, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si tú todavía agradara a los hombres, no sería servidor de Cristo. Simple y sencillamente el hombre, este apóstol era radical, totalmente radical. No buscaba el favor de los hombres o quedar bien con los hombres. ¿Por qué? Porque sabía que las consecuencias que él iba a vivir, ¿sí?, por seguirle al hombre las cosas o al ser humano, las aventuras fuera del Evangelio de Dios, hay consecuencias. La consecuencia de no vivir la palabra de Dios trae consigo lo que no pertenece a la vida de un creyente. Aleluya. Es bien importante que nosotros mismos analicemos cada pensamiento, cada situación, cada momento, cada circunstancia, porque cada momento piensas. Si vas a trabajar, ¿vas enojado o vas contento? Si vas a llegar a la casa, ¿vas contento o vas enojado? En cada momento hay un pensamiento, en cada acción en cada situación, cada momento tú estás pensando en algo. Y tienes que aprender a saber discernir los pensamientos. ¿Por qué? Porque hay alguien que quiere que estés oyendo lo contrario del Evangelio, sin que te des cuenta. Sí. El diablo no va a venir a trabajar contigo de golpe y porrazo. Él trabaja despacito, silencioso, poquito, hasta que tienes convicción de que yo no necesito ir a orar, yo oro en la casa. Hasta que tienes convicción de Dios, de que ¿para qué tanta vuelta, pues? Si ya soy hijo de Dios. Les digo porque ahorita me cae como balde de agua helada escuchar personas que conocieron el Evangelio y que de repente les digan, te vas a morir. Tienes SIDA. O sea, son cosas que dices tú. No quiere decir que a todo mundo les va a pasar lo mismo, pero a cada uno que se descuida de no vivir lo que tenemos, pues. Es algo que ya tenemos. Una vida preciosa. ¿Sí? Diga, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos la necesidad de valorar y cuidar lo que estamos viviendo. Voy a compartirte en un versículo bíblico, que aquí lo traigo, en Proverbios 15:15. Proverbios 15:15. Hoy ministrando a otra persona, vino a mi espíritu ese versículo. Y el pan de cada día de nosotros son los pensamientos. Mira, fíjate. Somos lo que pensamos, pues. Si alguien no está funcionando bien y tú quieres que funcione bien, lo único que tienes que hacer es pensar bien. Una vez más. Si tú quieres que alguien externo a ti, tú no puedes tener control de mí ni yo de ti. Aún aunque somos esposos. ¿Sí? Lo único que yo tengo que hacer, si yo veo que ella está pensando mal, yo tengo que estar pensando bien. ¿Sí puedes ver eso? Ahí en Proverbios 15:15 dice, todos los días del afligido son ¿qué? Difíciles. ¿Quién es un afligido? Un mortificado. ¿Y quién es un mortificado? Uno que siempre anda pensando mal.
Son difíciles. Y qué bueno que vine. Porque si tú le agarras ahora, ¿qué es lo contrario de difícil? Bueno, pues ahí está la fórmula. Dejo de ser afligido y entro a ser entendido y obediente. Y los días míos van a ser fáciles. ¿Cuánta gente está gritando la vida es difícil, como me la pongan? ¿Sí o no? Y un solo hombre, Jesús, dice, no, yo vine a darles vida y vida en abundancia. ¿Puedes verlo ahí? Todos los días, dice. Jesus, dije yo cuando leí esto, dije, aleluya. Mas el que piensa, ¿sí? Bien, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. No le puso ni fiesta, le pusieron banquete. Yo encontré una versión hoy y dice, todo el que no medita en la palabra de Dios, la traducción de inglés de la Biblia amplificada dice, todos los días del abatido y del afligido son hechos malos, por pensamientos ansiosos y presentimientos malos. Pero el que tiene un corazón pensando en la palabra de Dios, contento tiene una celebración continua independientemente de las circunstancias. ¿Te gustó o no? Una vez más lo voy a leer. Estoy leyendo Proverbios 15. La traducción del inglés de la amplificada dice, todos los días el abatido y el afligido son hechos malos por tener pensamientos ansiosos y pensamientos malos. Pero el que tiene un corazón pensando en la palabra de Dios, contento, tiene una celebración continua, independientemente de las circunstancias. ¿Dónde está la fórmula? En lo que comiste, en cómo te trataron en el trabajo, en cómo te trató la esposa. No, lo que tú estás aprendiendo. Y es una práctica de fe. Diga fe. Fe, ¿por qué? Porque por fe voy a pensar lo que Dios quiere que piense, no lo que yo quiero pensar. ¿Sí me explico? Eso te va, como nosotros ahorita. Imagínate que estuviéramos todos llenos aquí orando fervientemente. Qué bonito sería. Sería muy bonito. ¿Por qué? Porque seríamos muchos. ¿Cuál es la razón por la cual no están? Ponte a pensar. La que sea. Eso no nos va a ayudar. Lo que sí nos va a ayudar es que pienses bien. Eso nos va a ayudar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eres tú el que tienes que velar por tu vida de fe. Aleluya. Tenemos que tener el cuidado necesario de ser hacedores de lo que la Escritura nos enseña. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que si alguien nos predica otro evangelio, anatema seamos. Sean. ¿Por qué? Porque estás oyendo algo incorrecto. ¿Sí? ¿Qué es anatema? ¿Alguien de aquí sabe qué es anatema? Maldito. ¿Eh? Maldito. El evangelio es que nos dice el Señor, piensa bien. No, yo así soy. No. Todo es verdad de la palabra de Dios. Útil para enseñar, para redarguir. La palabra de Dios no tiene riesgo. Aleluya. Yo estoy bien contento con Dios por esto. Vaya conmigo, Efesios, rápido y empezamos a orar.
Amén. Mira lo que dice este versículo, Efesios 5, versículo 1. ¿Estás ahí? ¿Sí? Amén. Mira lo que dice, andad pues, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Así dice. Sed pues imitadores. Hace días lo leímos este versículo, no hace mucho tiempo aquí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dime, ¿tú crees siendo Dios tendrá malos pensamientos? ¿A qué se está refiriendo? Piensa como Dios piensa. Y tú puedes, ¿por qué? Porque tú eres una nueva criatura nacido por Él. Tú eres nacido de una simiente incorruptible divina. Si Dios dice que yo puedo pensar bien, yo puedo pensar bien. Es cuestión de creer, no de poder. Eso es cuestión de creer. ¿De qué? No de poder. Hay gente que tiene una cara de espiritualidad, pero dentro de su corazón no cree. Y hay gente que tiene la cara de que no, le veo cara de que no cree. Y sí cree. ¿Sí? Por eso nada más Dios ve el corazón del hombre. Por eso yo no puedo juzgar de a ti. ¿Sí? Yo no puedo decir, ella no puede o sí puede. La Escritura dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó. Y andar en amor como también Cristo nos amó. Y andar en amor como Cristo nos amó. Andar en amor. Prácticamente, si usamos la imaginación, el amor es la verdad. La palabra es el amor. O sea, vive la palabra. Es lo que quiere decir. Tú no puedes decir, ando en amor, pero estoy viviendo o pensando cosas que no están de acuerdo a la Biblia. Eso quiere decir, como Cristo nos amó. Yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Que si Cristo es hijo de Dios. Hasta que me di cuenta que el verbo es la palabra. Entonces, ¿cómo Cristo nos amó? Siendo obedientes a la palabra. Siendo obedientes a la palabra, mantente en la palabra, medita en la palabra, da gracias a Dios que puedes tú decir, yo voy a pensar, porque creo con el corazón. Amén. Creo con el corazón. Andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y se entregó a sí mismo, ¿por qué? Y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí o no? Por ti. Ok, Él le dio cumplimiento a la misión a la que vino. Ahora yo tengo que darle cumplimiento a la misión a la que yo vine. Y para poderle darle cumplimiento a la misión que yo vine, tengo que hacer lo mismo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? ¿Sí? Hizo la obediencia como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí está la ofrenda mejor que pueda darle a Dios. ¿Por qué lo hago, Señor? Porque te amo a ti. Si tú amas a Dios, la obediencia es el mejor sacrificio. Porque no puedes hacer otro sacrificio. Ya Jesús ya lo hizo. Lo que tú quieras hacer, adicional a lo que Cristo hizo, ya no es gracia, ya es desgracia. La muerte de Cristo fue el máximo sacrificio. Lo único que tú y yo podemos hacer es la obediencia. Es olor fragante. Y fíjate qué tremendo. ¿A quién beneficia inmediatamente la obediencia? A uno. Aleluya. Olor fragante.
¿Sí? ¿Por qué? Porque hay momentos que todos pasamos, que no los queremos pasar. Pero ahí es un momento donde dices, mira, tengo material para ofrecer a Dios. Hay tantas cosas que suceden. Muchas. El enemigo siempre está trabajando 24 horas. Es su trabajo. Me dijo una persona, ¿hasta cuándo va a parar? Hasta que estés en el cielo, le dije. Porque ya no puede entrar él. Fue expulsado y él no regresa ahí. Y eso es tremendo. Y la Biblia nos dice, ahí en el mismo capítulo 6 de Efesios, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí dice así? ¿Y en el poder de qué? ¿Y dónde está su fuerza? En su palabra. ¿Cuándo vas a tener fuerza? Cuando medites la palabra. Y Jueces 1:8 dice, medita de día y de noche. Medita de día y de noche. El meditar la palabra. Es un deleite. Yo lo estoy practicando como nunca antes en mi vida anteriormente. Y de repente salgo con un pensamiento y vuelvo a retomar el pensamiento. Y me está funcionando. ¿Por qué? Porque es la fuerza del Señor. Sí. Aleluya. Ahí en el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Orando en todo tiempo, 18, orando en todo tiempo en oración y súplica en el Espíritu. ¿En qué? Cuando tú se te llegue a trabar el engranaje, porque sucede. Hay momentos que dices, ya voy a tirar la toalla con esto, o un problema o lo que sea. ¿Sí? Antes de que empieces retomando tu apellido paterno, ponte a orar en el Espíritu. Ahí dice, orando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando uno suelta y fluye la oración en el Espíritu, se orquesta inmediatamente algo que es poderoso en nuestra vida. Léelo conmigo porque es clave en la vida de oración de nosotros. Orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. La oración en el Espíritu. Hay mucho por qué orar. Ayer mi hijo Isarel comenzó a tener un dolor de estómago, de cabeza, algo, y yo ya estaba dormido y nomás oía a mi esposa orando fervientemente. De repente como que oía así de lejos y ella orando por él. Buen rato. Y pude ver lo que hace la oración. La oración es tremenda. Es un arma muy poderosa. La oración tienes que saber que si la usas correctamente. Amén. Así que yo te invito a que fluyas en oración. ¿Por qué? Porque siempre que vengan cosas a ti, a tu casa, a tu familia, a circunstancias que no son aprobadas por Dios, es el enemigo. Siempre. ¿Sí? Todo pensamiento malo no es porque tú quieres vivir mal. Es el enemigo que está haciendo su trabajo.
Y hay dos cosas que puedes hacer. ¿Te enfocas mucho en Él o te enfocas en Dios? Tú decides. Hay gente que prefiere estar investigando el poder del diablo y cómo trabaja el diablo y qué hace el diablo y cómo lo hace el diablo. Yo no. Yo no. ¿Por qué? Porque no es mi trabajo. Yo no soy discípulo del diablo, yo soy hijo de Dios. Él que haga su chamba, nosotros vamos a hacer la obediencia y te aseguro algo. Podrá trabajar Él, pero nosotros somos más que vencedores. Amén. Así que yo te invito a orar en el Espíritu. Tienes buen rato. Vamos a orar en el Espíritu. Ora en lenguas. No pienses cómo lo haces. Tú nomás fluye y fluye y fluye y fluye. Tal vez digas tú, no, pues en el caso de que no tengas tanta confianza en el fluir, en el don. Porque el don te va a traer a ti. Dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. De adentro. Aleluya. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.